Aló, buenos días. Aló, aló, buenos días. Profesor, Buenos días. director, buenos días. Vamos a Di- empezar. Bien, a ver, yo tengo aquí a Alison, a Buenos Fernando. días. Buenos días, a Nel, Buenos días, a director. Mical. Buenos días. Christopher no lo veo. Hola, profe. Buenos Digo, días. director. Buenos días, director. Buenos días. Bien, vamos a tratar de empezar ahora a la hora. El otro día yo les pedí que se presentaran algunos, pero creo que nos tomó casi 15 minutos y verdaderamente se nos fue mucho tiempo en la clase. Voy a tratar de estar mirando para admitir a los chicos que vienen. Y bien, a ver, una pregunta con respecto a nuestra tarea que hemos visto, estábamos conversando el otro día. ¿Alguien me puede decir de qué hablamos la vez pasada? Libro. ¿Cuál fue el tema? ¿Se acuerda? Estábamos buscando sobre el autor. Sobre el autor. Bien. ¿Y quién era nuestro autor del texto? ¿Se acuerda? Roland. Ay, ¿cómo se llamaba? Roland. Se me fue. Con B empieza. Roland Hola. Bainton. Ay, tato. École. Entonces, mire, la idea concreta es que Roland Bainton, ¿se acuerda qué datos tenemos acerca de él? Ajá, que era un historiador de la iglesia protestante. Un Ese historiador de la estadounidense, iglesia. pero Ok. nacido en Gran Bretaña. A ver, siga, uno por uno, vamos. Estudió en la Universidad de Yale y en el Whitman College. Ok. ¿Y cuál fue algo característico de él en tanto participó en la Primera Guerra Mundial? ¿Recuerdan? Profe, Ah, buenos sí, Que días. no Buenos usó días. un arma. No usó armas en No, la guerra. ok, podríamos decir un pacifista, pero ¿él dónde se vinculó? ¿Con qué Fue institución? médico, Fue participó médico. en la Cruz Roja. La Cruz. Roja. Roja. Ah, ¿y qué hacen lo de Incluso, la y qué incluso hay hace una película sobre eso. correcto? ¿Y qué hay sobre la Cruz Roja? ¿Qué hace la Cruz Roja? Me ayuda, Ayuda por a favor. las personas heridas. Es servicio médico, más que nada. Una atención de salud para las personas que obviamente están en combate y están mal, bien. Y entonces, ¿eso qué demuestra si él voluntariamente se va a servir ahí? Su buen corazón, ¿no? Bien, un hombre sensible a la necesidad de su prójimo. Y entonces cuando él escribe, a ver, cuando él escribe un tema histórico, la pregunta es, ¿habrá esa percepción, esa sensibilidad en lo que escribe él como tal? Sí, se va a reflejar eso, muy bien. Entonces yo quisiera que, bueno, a ver, ¿cuántos están en el salón en este momento? ¿Me pueden ayudar a contar? A ver, hay 4, 8, 15, ¿no? 12, Somos 16. Ahorita 16. Acá entra uno más. Sí. 16. ¿Quién nos está conectando? 15, 17. 16, bien. Acá está el Jan y Julio, 17, 18. Bien, entonces, a ver, 5 por 3, 15. A ver, ayúdenme en esto. ¿Quiénes son los que faltan? Porque si me pongo a uno por uno, termino mañana. Me falta Cueva. Falta Recién acaban de Jeremy. pasar el código Ahí. del Sí, pe. grupo. Pasaron hace rato en Messenger. Yo no entro a Messenger, Ay, qué pena. En WhatsApp ya Estar lo atenta a mandé causa. ya. lo siento.
Profe, no se le escucha. Digo, director. Me parece que ha Se ha silenciado su micrófono. silenciado. Está silenciado. Ah, sí, apagó su micrófono. Eh, Directora, silencia su audio. Director, su audio está silenciado. ¿Aló? Ahora sí. Ahora se sí. escucha, ahora sí se Disculpe. escucha. Ahora Sí, sí. gracias, gracias. A ver, según yo, somos 25, pero faltan 3. Somos 24, profe. Claro, ustedes son 27 en el salón. Ajá. Menos yo, claro, entonces faltan 3 personas. ¿Quiénes son? ¿Puede ayudarme a identificar? Porque yo necesito saber quiénes no están. Elías, por ejemplo. Elías, ¿cuál es su apellido? Cueva de la Cueva. Cueva. La ¿Por clase, qué hay dos Jan? la clase pasada estuvo el señor Elías. Sí, Sí. creo que sí. Sí, sí estaba. Ok, faltan 2 más. ¿Me puede ayudar quiénes son los otros 2 más? Porque después, ¿Por qué hay dos Jan? Jeremy. Segundo, Jeremy. Jeremy. Jeremy nunca hace nada, así que puedes Eh, pensarlo. déjale de frente, profe, a no ver, pasa un nada. ratito. Jeremy, Alex ¿cuál Pulsela, es, dice. Aguirre Jeremy, Costilla. ¿cuál es su apellido, por favor? Aguirre Costilla. Costilla. Aguirre Costilla. Jeremy Mauricio. Ya, Jeremy Aguirre. Mauricio. Y falta un tercero. ¿Quién es el tercero? Shirley Guevara. Daniela. ¿Perdón, quién? Daniela también. Shirley. Shirley Guevara. Shirley Guevara. Ah, sí Eh, está. Sí está. Sí está, sí está, sí está. Pónganse sus nombres verdaderos para identificar. sí, porque si no, no puedo chequear yo y le pongo ¿Quién es ausente. el DX Max? Sí, en este momento tenemos a 25 personas conectadas, pero en realidad son 24 alumnos, y siendo ustedes 27, faltan 13. Elías Cueva está presente, no está. ¿Quién es Jan Jeremy, BV segundo? Falta Daniel. a ver, Falta Daniel. Daniel Sí, López. Pero hay dos Giancarlo. sí, hay don Giancarlo, esa es la pregunta. ¿Por qué hay don Giancarlo? No pregunte, profe. Puede Hiciste ayudar Giancarlo. porque ¿Qué pasó? Hiciste Giancarlo. ahí hay un Giancarlo Venancio y un Jan B. segundo. Venancio. Soy 2, pero uno está en la computadora y otro está en el celular. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que lo necesito. Eh, La necesito. Señor, ¿puede optar uno de los dos? Porque no podemos tener los ¿Y dos. ahora cómo es esto? A ver, opte, ¿sí? Entonces falta un cuarto. ¿Quién es el cuarto que falta? Falta Daniela, Daniel López, Daniela y Daniel López. ambos. Elías, Y Elías. Daniel, ¿cómo se apellida? López. López. Los dos son, perdón, es Daniel López y Daniela Daniela López. Daniela López. Daniela López. ya entró alguien más. No sé quién es, pero hablando de Daniela, ahí está. Ya está, muy bien. Está Daniela, ok, y falta el señor Daniel. Bien, vamos a empezar porque el tiempo apremia, ¿sí? Bien, chicos, yo les pedí a ustedes que leyeran el primer capítulo y tratamos de entender lo siguiente. A ver, yo voy a hacer 2 cosas, bueno, 3 cosas en la clase. Quisiera que nos concentremos porque el tiempo es relativamente cortísimo, ¿sí? A ver, miren, en primer lugar, cuando yo voy a estar desarrollando el tema, voy a estarle también dándole principios de metodología de la investigación científica, ¿ya? Voy a hacer alguna referencia, pero quisiera que esté pensando en el tema histórico, pero también en la cuestión del método, que es muy importante. Y en tercer lugar, obviamente, la pertinencia de esta enseñanza para nosotros hoy. Y eso quiere decir, Galaxy, perdón, ¿quién es Galaxy? Voy a pedir que pongan sus nombres porque no los identifico. ¿Quién es Galaxy? El que ha llegado, que se identifique quién es, por favor. Galaxy, ¿quién es? No tiene audio. No tiene audio Galaxy, entonces, ¿aló? ¿Alguien sabe quién es Galaxy? Elías tiene uno así. O sea, Pero Elías no es, será él.
¿Elías es Galaxy? No sé, Elías tiene un Galaxy J4 por Doctor, ahí. buenos días. Ya, ese Elías, ese Ya, Elías. ¿quién es usted, señor? Disculpe. Elías Cueva. Ah, ya, bienvenido, señor Elías Cueva, le extrañamos. Gracias, gracias. Procure para la próxima estar 5 minutos antes. Bien. No, Disculpe, tuve un problema con la señal. bien. No está Sí, claro. Jeremy y no está Shirley. ¿Daniela está? Shirley sí está. Shirley sí está. Ya, Daniel acaba de llegar ahora. Muy bien, Daniel ya está. Daniel está, él está. Entonces falta Jeremy y Shirley. Shirley está. No, Shirley sí No, está. Acá Shirley está, está. acá está. Yo veo acá a Falta Shirley. Daniel Faltaría y... Jeremy. Jeremy y Daniel. Se A va a ver, conectar, profe. un Se va a momentito, conectar cuando por tome favor. lista nomás. Un momentito. Señorita Shirley, ¿puede decir presente es usted? Shirley. ¿Cómo? Shirley, Sí, usted, presente, Sí. causa. Shirley Guevara. Guevara Finosa. Ya, muy bien, bienvenida. Ok, el único que falta entonces es Jeremy. ¿Está bien? Sí. Jeremy y Daniel. No, Daniel López ya se Daniel conectó ya. está. Daniel López sí está, ¿Ah, sí? profe. Ah, Sí, Daniel ya está. Listo, no, nos concentramos porque nos quedan 27 minutos. A ver, entonces, miren, la idea concreta es esta. Yo les pedí que ustedes, a ver, guardamos silencio, por favor. Yo les pedí que ustedes leyeran el capítulo número 1 y han leído. Les pedí que hicieran un resumen. ¿Alguien recuerda qué característica puse cuando indicaba que hagan un resumen? ¿Alguien se percató de eso? Diga, puse, describa, haga un resumen. Y puse indicando qué cosas deberían indicar, las ideas principales y las ideas secundarias. Una primera cosa que usted debe entender, a ver, ya usted lo recordará o lo nota en un lado. Cuando uno hace un resumen es un escrito literal. ¿Alguien puede decirme qué es la síntesis? A ver, para ahorrarnos el tiempo. La síntesis es un escrito muy breve en el cual yo con mis propias palabras refiero algo en esencia. Me explico. Yo puedo leer el capítulo número 1 del libro de la Iglesia de Nuestros Padres y vamos a ver, escuchamos, por favor, escuchamos. Y puede tener este capítulo 10 páginas. Bien. Cuando yo lo leo, tengo ideas de la lectura, del contenido. Mi sugerencia es que si usted no tiene práctica en la lectura, haga 2 lecturas. La primera que sea rápida, como se dice en el léxico popular, de cabo a rabo, es decir, del comienzo a fin y no se detenga. Se pare 45 minutos o 1 hora y lea. Ya. La segunda lectura, usted toma su resaltador o toma su lápiz y va marcando, como usted ya tiene más o menos una idea de qué trata la lectura que ha realizado y más o menos tiene idea de temas, entonces en su segunda lectura usted comienza a marcar cuáles son los temas principales. Ah, ya, ok, entonces acá hay un primer tema, aquí hay un segundo tema y aquí hay un tercer tema, por ejemplo. Ya. Entonces, cuando yo les he pedido, cuando les he pedido que hagan un resumen, escuche por favor, cuando les he pedido que hagan un resumen, yo lo que les he dicho en otras palabras es, copie la parte esencial, importante que el autor desarrolla. Es un copy y pega que hay algunos estudiantes, pero no son los de Ian Calvin, pero hay algunos estudiantes que practican mucho el copy y pega. Pero hacen el copy y pega sin ningún criterio, sin ningún sentido. En otras palabras, sin inteligencia. Simplemente copian y pegan y no saben qué están copiando, pero están copiando y están pegando. Ahora, el tema es que mientras el resumen es literal, en el resumen yo digo lo que el autor dice. En otras palabras, transcribo. ¿Sí? El volumen que debe ocupar un buen resumen aproximadamente es el 10% del contenido. Le pregunto al señor André. André, si la lectura tiene 10 páginas, un buen resumen que es el 10%, ¿cuántas páginas tendrá? 3. A ver. 5.
A ver, Una página. correcto. ¿Quién respondió una página? Yo. Yo. Yo, Ya, a ver, Galvez. ok, ya. Bien, a ver, el 10%, Levanten la mano, mejor. mire, la idea concreta es esta. Cuando usted está sacando porcentajes, siempre al 10%, bórrele la última cifra de la derecha. Y cuando le dicen que saque el 1%, bórrele los 2 dígitos de la derecha. Uno es la décima parte y el otro es la centésima parte. Ahora vamos al tema. Si yo le pido que usted haga un resumen de la lectura del capítulo 1 y supongamos que el capítulo 1 tiene 10 páginas, un buen resumen, ¿cuántas páginas tendrá? 10. Una. Ahora, y es literal, ¿no? Cojo las partes esenciales que el autor dice y lo pego. Y viene ahora la segunda parte. Pero no solamente es la idea principal, sino que luego hay ideas secundarias. Eso les voy a explicar con más detalle en la escuela, cuando estemos en la pizarra, yo esté escribiendo y todo lo demás. Entonces, mire, la síntesis es un escrito muy breve en mis propias palabras, ya no es literal, ya no es copia y pega, en mis propias palabras acerca de un tema, de un asunto. Y el volumen de una buena síntesis es 1%. Entonces, a ver, vamos por partes. Si cada página del libro que he leído tendría 30 líneas, ¿ya? A ver, imagínense, 30 líneas. La décima parte de 30, ¿cuánto es? Ya me dijeron. 3. Ya me dijeron que tape el último dígito, ¿no es cierto? 3. Muy bien, correcto. Entonces, a ver, si el resumen es el 10%, entonces es una página, y si cada página contiene 30 líneas, mi síntesis, ¿cuántas líneas tendrá? 0.3. A No. ver, 0.3. Recuerde que una hoja tiene 30 páginas, 30 líneas. 3 líneas. 3 líneas. 3 líneas, perdón. 30 tiene una página completa. Aló, ¿estamos, Henry, Brian, Gabriela, Shirley, Ana, estamos? Ya. Entonces, la idea es que si una página tiene 30 líneas, el 10% de esas 30 líneas, ¿cuál será? 3. Ah, a ver, escuche, alumno, escuche. Entonces, si a mí me han dado una lectura de 10 páginas y me han pedido que haga una síntesis, señoritas y caballeros, mi síntesis, ¿cuántas líneas tendrá? Una línea. A ver, de la lectura que me han dado. Si supongamos que el texto tiene 10 páginas, pero cada página tendría 30 líneas, ¿ya? Entonces, me han dicho que la síntesis es el 1%, entonces ya sé que de 10 páginas, el resumen es una página. Ahora, 3 líneas. La síntesis es correcto. Ahora, la síntesis es el 10% de esa página. Mi síntesis debería ser 3 líneas. Y para que usted vea, en una línea promedio hay 12 palabras. Entonces, si son 3 por 12, ¿cuántas palabras serán? 12 por 3, ¿cuánto es? 36. 26. Ya. Hay líneas que son de 9, de 8, de 12, de 13. Ok, vamos a ponerle 10 líneas promedio. 10 palabras por línea. Entonces, mi síntesis tendrá un aproximado de 30 palabras. Entonces, yo voy a pedir ahora que ustedes hagan el esfuerzo mental de hacer una síntesis. A ver, ¿cómo sería? Ah, se da cuenta que ya no puedo copiar nada de lo que dice el autor. Yo ya tengo que sintetizar un resumen muy concreto, como se dice, preciso, macizo y conciso. Que lo que yo diga recoge todo lo que el autor dice. Tiene que ser una referencia particular o muy general. A ver, les pregunto. ¿Debe ser una referencia muy particular o muy general?
Muy general. Muy general. A ver, ¿por qué debería ser muy general, señorita Samira? Porque es una síntesis. Porque tengo que dar una idea global. Y la síntesis da una idea global. Correcto, la respuesta es correcta. Entonces, no me puedo detener en detalles, no. Entonces, alumnos, por favor, ya, ahí terminamos la metodología. Vamos al tema del contenido. Entonces, ya sabemos hoy día que un resumen es un copy-pega de lo esencial, de lo fundamental. Y una síntesis es una descripción muy breve que yo en mis propias palabras digo acerca de algo. Una preguntita. No sé, hay un ruido ahí medio extraño que me está destrozando el tímpano. Ya, a ver, una pregunta. ¿Ustedes en su trabajo han hecho un resumen o una síntesis? Un resumen. ¿Han copiado literal las cosas del autor? Sí. Bueno, Más o menos. Yo he visto Más o menos. poquísimos que han copiado de manera literal, han hecho un copy y pega, porque en su conciencia estaba, no, pero no puedo copiar y pegar. No, momentito, escúchenme. Hoy día usted sabe que un resumen es copiar y pegar con inteligencia, pues. Lo esencial lo copio. ¿Por qué? Porque eso dice el autor. Y un buen resumen es una copia literal, sintetizada, estructurada, jerarquizada del autor. Ah, ya. Ok. Y se une, señores, solamente con preposiciones, con conjunciones, y todo es punto seguido, y punto seguido, y punto seguido, salvo que deliberar intencionalmente el autor diga, ahora, en un segundo punto, y finalmente diga, ahora el tercer punto, como hemos dicho, entonces si él lo describe de esa manera, entonces el resumen va a tener punto aparte. Si no, todo es entre comillas y seguido. Es más, debería ser con letra cursiva, con letra inclinada. Ok, vamos a empezar las indicaciones y debe tenerlo presente en esa manera. Entonces, Director, ¿sí? una pregunta. La letra cursiva, la síntesis o en el resumen. Es en el resumen. ¿Sabe? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué, señorita Niurka? Niurka. Sí, Señor- profe. A ver, no, profe Director, Mario Moreno. perdón, Ya perdón. falleció. Muy bien. A ver, señorita Niurka, pregunta, ¿por qué debería ser el resumen con letra cursiva? ¿Por qué? Hay una razón. ¿Cuál es? También es un principio metodológico. A ver, Alison, mientras Niurka va pensando, dígame, vamos. Alison. Alguien se acaba de ir. ¿A quién se acaba de ir? A ver, Alison, vamos. ¿Por qué debería ser las letras inclinadas? ¿Sabe cuál es la razón? Porque es la afirmación, es la descripción de una persona, de otra persona. Entonces, cuando yo cito a alguien, siempre lo cito entre comillas y con letra cursiva, letra inclinada. ¿Se entiende? Entonces, ustedes están aprendiendo cosas elementales y básicas. Creo que lo saben, solamente que no lo practicamos, pero vamos a practicar esto. Entonces, cuando yo haga un resumen, empiezo entre comillas y mi letra es cursiva, lo hago para este lado porque usted está en el otro lado, letra cursiva, y salvo que el autor explícitamente diga, mi tema se va a tratar en tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, y hace la distinción marcada y acentuada, perfecto, vamos a respetar esos tres párrafos. Y si no, es continuo. Y la síntesis ya es en mis propias palabras lo que yo digo en esencia de lo que trata esa lectura. A ver, ¿hasta ahí alguna queja, crítica, censura o tal vez hay alguna pregunta? Aló. Profesor, Dígame. yo ya terminé el libro. Ya. A ver, vamos por partecitas. No se adelante, le felicito, me emociona. ¿Quién ha hablado? No sé quién ha hablado. Ana Martínez. Ana Martínez, le felicito. Ahora un ratito, Anita, quiero comentar algo. A ver, pregunta. En el capítulo 1, ¿cuántos temas trata?
Para hacer una buena síntesis hay que saber, hay que hacer un buen resumen. Y en otras palabras, tengo que entender bien si hay temas principales y hay temas secundarios. A ver, señorita Ana, pregunta. El capítulo 1, los comienzos de la iglesia, en su Sí, opinión, dígame. ¿cuántos temas aborda? ¿Un tema, dos temas, tres temas, cuatro temas? ¿O cuántas partes principales? Vamos a poner así. Ya. 3. El capítulo 1 tiene 3. ¿Cuáles son? Ajá, en mi opinión. Ya, es, a ver, espérese. Primero es el origen. Espérese, ay. A ver, dice. Espérese, no encuentro el libro. Ya. Mientras lo va buscando Anita, ¿alguien más podría decirme, señorita Mical? Mical. Valeria quiere responder. Vamos, Valeria, dígame. Bueno, lo que yo entendí son 3 temas, ¿Cuáles son? porque al principio habla sobre la iglesia en la actualidad, o bueno, en el transcurso, más o menos de la iglesia católica, todo eso. Ok. Y el segundo tema es cuando, cómo se desarrolla la iglesia cuando estaba Jesús en la tierra. Y el tercer tema es qué pasó con la iglesia cuando Jesús, ¿cómo se llama? Fue a los cielos. Por ejemplo, los discípulos, el apóstol Pablo, todo habla sobre eso. Ya, entonces, Iglesia primitiva. ¿cuáles serían los 3 temas? ¿Puede tratar de sintetizar, señorita? La iglesia primitiva, la iglesia con Jesús y la iglesia actual. Ya, a ver, la iglesia primitiva, la iglesia con Jesús y la iglesia actual. A ver, señorita Ana y no sé quién más, ¿tiene opinión al respecto? No veo ninguna manito. El que quiere hablar, levanta su manito, a ver, para verle. No veo a nadie aquí. Señor Brian. Profe, yo. A ver, Mical, ya quiere responder. Vamos, Mical. Sí, Vamos. sí. No sé, yo creo que trata de 2 temas, que es el comienzo de la iglesia de Cristo, no sé, el seguimiento de los apóstoles. Ya, 2 temas. La persona de Jesús y los apóstoles. Sí. Ya, señor Henry, usted levantó su mano también. Vamos, Henry. Señor Henry. ¿Aló? Creo que, ya, bueno. ¿Alguien quiere decir, dígalo de mutuo propio nomás, alguien tiene una idea qué otro asunto o cuántos temas tiene específicamente el capítulo 1 que hemos dado lectura? A ver, por favor. Se ha dicho 2 temas, se ha dicho 3 temas. A ver, yo hago las preguntas, voy a hacerlo al revés. Ese párrafo que ha aludido su compañera hace un momentito, ese párrafo grande, es parte de la tarea, ¿no es cierto? Yo le pregunté cuando dice en Europa y América, y dije, ¿qué lección pertinente tiene? A ver, el autor tiene una forma muy particular de escribir el capítulo número 1. Recuerde que el capítulo número 1, según este autor, no tiene una presentación del escrito. Cuando usted lee, ahí vienen cuestiones metodológicas. Cuando usted lee un texto y no conoce al autor, lo primero que hace es lo que ustedes han hecho, y les felicito. Han buscado información del autor. Muy bien. Segundo, la casa editorial, Editorial Aurora. Editorial Aurora, Aurora. Ah, está en Argentina. Ah, esa es una editorial evangélica. Ah, ya, produce literatura evangélica. Ya, me está diciendo que quedan 10 minutos. Entonces, mire, el punto es este. El punto es este. Nosotros tenemos que entender que el autor, en su capítulo 1, en su primera hoja, él tiene una síntesis de la experiencia de la iglesia cristiana en general, y eso lo vamos a dejar un momentito ahí,
Pero recuerden la segunda página, si lo están siguiendo en forma digital, en la segunda página él dice de lo que va a tratar, ¿no? Y entonces casi en un tercio al final de la página 2, él justamente ahí dice lo que va a hacer ahora. Y nos dice que nos va a hablar acerca de la historia del cristianismo y va a empezar obviamente en la persona de Jesús. Ya, eso usted hoy día lo va a encontrar en cualquier libro porque ya la cuestión de sistematización de la información es muy rigurosa y entonces los autores tratan de hacer todo en ese formato. Pero como este libro ya tiene varios años, definitivamente el autor, mientras redacta el capítulo 1, hace la presentación de todos los 23 capítulos, entonces es un poco fuera de lo común, vamos a decirle. Pero si él dice que va a tratar acerca de la historia del cristianismo, la pregunta concreta es muy bien. Y en el capítulo 1, él va a empezar hablando de Jesús. Y de Jesús, los discípulos. Pero después también habla de qué otras cosas. Sí, habla del apóstol Pablo, sí, correcto y todo lo demás. Pero una pregunta, ¿hablará de los romanos? ¿Hablará de la clase alta? Y si usted se percata por ahí, sí, no en la última página, pero en la última hoja, hay información que él también señala de otros asuntos vinculados al contexto. Entonces la pregunta es, ¿cuántos temas desarrolla o trata el autor? Y yo tengo que entender la presentación que él me hace, y justamente está en la página número 2 de manera extraordinaria en este libro. Entonces él quiere mostrar los hechos saltantes de la historia del cristianismo hasta el siglo XX, mediados del siglo XX. Y él empieza con la persona de Jesús, porque Jesús es Cristo, el ungido de Dios. Entonces el cristianismo se basa en la persona de Jesús. Ese es número 1. Entonces hay un tema que él centra su atención. El comienzo de la iglesia empieza con Jesús. Ya. Ahora, ¿pero todo el capítulo habla de Jesús? No. Habla de los discípulos de Jesús, habla de Pablo y habla de Roma y de otra gente que estaba circundante en ese contexto del capítulo número 1. Entonces la pregunta es, ¿cuántos temas abordará él? Jesús debe ser uno, ok. ¿Y la iglesia? Pero Jesús funda la iglesia, ¿pero no serán 2 temas? ¿O es un solo tema? Profesor, ya me está enredando, no entiendo. Momentito, momentito. Quiere decir que yo le voy a pedir que otra vez revise sus anotaciones, porque es muy importante que usted sepa cuántos temas desarrolla el autor. Alguien podría decir uno solo, la iglesia, que se funda con Jesús, que están sus discípulos y proclaman la palabra, y que está Pablo que escribe y que desarrolla el cristianismo por aquí y por allá, y está Roma. Ahí está el contexto de la nobleza y los ricos, y etcétera, etcétera. Ah, ya. Ok. Porque el título que dice, comienzos de la iglesia. Me quedan 5 minutos. Entonces, cuando uno lee un texto, consejo alumnas y alumnos, cuando usted lee un texto, como ha leído el índice, como ha leído los títulos, ya tiene una idea global del autor, el año. Ah, ok. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es su tema? A ver, ¿cuáles son sus temas que él desarrolla aquí? Entonces yo ya me voy con preguntas a la lectura. ¿Me dejo entender? Eso es difícil. No. Eso es sencillo. Yo le aconsejo, cuando usted lea un texto, siempre váyase con preguntas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? ¿Tendrá puntos principales? ¿Tendrá puntos que tengan que ver con la sociedad, con la política? Dependiendo del tema. Un tema histórico es, a ver, ¿qué enfatiza él de la historia? Y aquí nos damos cuenta que él enfatiza la realidad de Jesús como el fundador de la iglesia, del cristianismo en general, en tanto él no funda una iglesia, por si acaso, no funda una asociación. Él llama a hombres y dicen, vayan y proclamen este evangelio. Entonces el cristianismo se centra en la persona de Jesús. Y los discípulos son los que cumplen la tarea y comunican el evangelio. Ya, hasta ahí nomás le doy la idea. 1. Entonces,
El primer párrafo extenso, que las universidades, que los hospitales, que las obras benéficas y todo, ¿se acuerda que le pregunté en la tareita y que haga un comentario de 2 o 3 líneas? La pregunta es, ¿por qué el autor señala eso? ¿Alguien puede tener una opinión? ¿Por qué el autor pone ese párrafo y habla de las universidades del siglo XII, de que se fundan, obras de caridad, obras de esto, que se liberó, se trabajó en pro de abolir la esclavitud, y aquí y allá, y todas esas cosas más? ¿Por qué el autor pone ese párrafo así en forma muy sucinta? Se resume más o menos como 10, 12 siglos, y lo pone de esa manera. ¿Qué querrá decirnos el autor? ¿Alguien tiene una opinión? Nos quedan 3 minutos. ¿Aló? Bueno, el autor lo que quiere hacer es decirnos que el cristianismo ha tenido un impacto en el mundo occidental. Ojo, en el mundo occidental. Empieza en Oriente y llega a Occidente. Porque en Oriente vamos a ver después, en otro momento, cuando hagamos investigaciones, la Iglesia de Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea concreta es que el autor tiene una idea muy clara de lo que el cristianismo ha significado para la sociedad occidental. Y tiene un aporte, tiene una enseñanza, tiene una lección que dar. Entonces, eso nos hace pensar que el cristianismo no ha sido solamente un conjunto de afirmaciones, de creencias y de prácticas, sino que ha tenido todo un impacto en el mundo como tal. Entonces, yo quisiera pedirles que, como tenemos más luego, no sé si para alegría vuestra o para tristeza, pero tenemos luego el otro bloquecito que vamos a hacer la parte práctica. Voy a pedirle que lean su resumen otra vez. Es pequeño, pues tendrá una página, media página, en otro caso he visto un poquito más amplio, pero revíselo y trate de sacar, a ver, temas. Y voy a pedir luego que cada uno haga una síntesis. Como ya sabemos cuáles son los temas, si es que hay uno, si hay dos, si hay tres o si hay cuatro, entonces ya vamos a intentar, vamos a practicar hacer algunas síntesis que nosotros podamos referirlas en términos de una lectura. Son 11:28, tengo escasos minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Aló? Ya, profe, nos vemos. A ver, un momentito. No, ninguna, profe. A ver, un momentito. La idea concreta es esta. Va a revisar su resumen y va a tratar de hacer una síntesis. ¿Ya? Pero para hacer un resumen, un ratito. Pero una síntesis que usted extraiga de su tratamiento que ha hecho del capítulo número 1. Entonces, voy a pedirles, por favor, que consideremos esto, siendo las 11:29, cortamos aquí y nos vemos más tarde porque tenemos la hora de recuperación. Le he dicho, su maestra le ha indicado, ¿no? Sí. Ya, entonces, para los que no saben, para los que han olvidado, es a las 2:55, ¿sí? Entonces, 12:50 nos conectamos, ¿sí? Ok, Ya. listo. Ok, listo. Muchísimas gracias y un gusto de tenerles a todos ustedes. Pasen la voz a Jeremy, por favor, porque se está trazando cosas importantes para su vida. Muchas gracias y nos vemos a las 2:50. Gracias. Eso, profesor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, director. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego. Hasta la próxima, director. Hasta la próxima. Cuídese, profe. Muy bien, gracias. Usted también, gracias. Hasta la próxima. Bye, profe. Chao, director. Hasta luego. Wow.